Chef de la televisión uruguaya que no trae las cosas prontas, que cocina en vivo. ¿Cómo responder a eso? Bueno, con muchísimo gusto nos va a acompañar la economista Jimena Pardo, es vicepresidenta de República FAP. Jimena, bienvenida. Buenas tardes para todos. Ha pasado rápido el tiempo, ¿no? Y de aquella reforma del sistema de la seguridad social de 1996 ya han pasado 20 años. República FAP se ha consolidado como líder en el mercado. Esto es una entrevista que no tiene que ver con el espacio habitual que República FAP hace en distintos programas. Confían en diferentes productos y eso es notorio para la gente, o sea que esto no tiene que ver con ese espacio. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, un olor exquisito y por acá sí, me el aroma quedo. es espectacular. Viste lo que era eso, ¿no? Además se sorprendió, le cuento a Mario. Le voy a decir que también le voy a contestar a él todas las preguntas que tenga y de paso me hace un café y me convida. Se sorprendió porque estaba cocinando en vivo realmente, ¿no? Y se juega sin trapecio todas las tardes aquí en Día a Día. El sistema sonaba o suena muy fortalecido, pero en estos últimos meses con el tema de los cincuentones es como que llegaron cuestionamientos que no tenían que ver con filosofía política. Estoy haciendo todo este contexto porque desde que surgió esto hubo gente que, aunque las AFAP le dieran una mejor ecuación, nunca se afiliaría a una AFAP si fuera posible para ellos, y hay otros que nunca serían del sistema, salvo hasta que pasaron esto. Pero arranquemos con lo positivo. ¿Qué es lo que el sistema te parece que ha dejado? Bueno, en realidad, digamos, nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que el Uruguay es un país envejecido. Nos cuesta siempre mucho con mi compañero directorio, que hoy no está, explicar, porque este es un tema muy árido, ¿verdad? O sea, la gente en general es un tema bastante complicado, donde además uno puede decir cosas generales, pero a las personas siempre después les importa su caso particular. Sí, obviamente. Y cada caso es distinto porque depende de los sueldos que uno haya ganado, en qué frecuencia haya aportado, en qué lugares trabajó, si siempre estuvo en el país, si siempre aportó, etcétera. Entonces, la situación un poco que todos tenemos que entender, que es un poco el contexto que tiene que ver con lo que pasaba en el 96, pero también hoy, 20 años después, es algo que se ha reafirmado. Y es que en realidad Uruguay es un país envejecido, y lo que nosotros más o menos hemos entendido recorriendo el Uruguay, que vamos mucho al interior, es que todo el mundo esto lo entiende fácil en Uruguay. O sea, la gente lo tiene presente. Uno dice, bueno, somos cada vez personas más adultas, que vivimos más y cada vez tenemos menos hijos. Y bueno, esto a los sistemas de seguridad social le imprime desafíos. Entonces, si yo te tuviera que decir un primer concepto importante de lo que es el sistema mixto, es que primero es una reforma uruguaya, porque es bien distinta de lo que se hizo en otros países de América Latina. Pongamos el ejemplo que siempre se cita, que es Chile. Lo que en Chile hicieron fue decir, bueno, paso por arriba de lo que acá hace el BPS y dejo solo una FAP. Eso a nosotros no nos parece que sea correcto, y Uruguay hizo bien lo que se llama un sistema mixto. Todos los trabajadores aportan siempre al BPS, y algunos en forma obligatoria por su sueldo o en forma voluntaria, la mayoría de ellos, aportan además a una FAP, pero nunca dejan de aportar al BPS. El BPS además en este papel y en esta reforma se ve fortalecido porque sigue administrando el 75% de los recursos, porque no olvidemos que lo único que se reparte entre el BPS y la FAP es una parte del aporte personal del trabajador, pero después el aporte patronal, impuestos afectados y otros recursos siguen en el BPS. Siendo el BPS. Entonces, esta es la primera característica. Yo te diría, se ve fortalecido, digamos, el sistema en general, y es más sustentable, porque la lógica es un poco decir, bueno, frente a un desafío de que cada vez vivimos más y cada vez tenemos menos hijos, ¿cuál sería el compromiso del BPS con todos nosotros? Bueno, yo hoy con mis aportes contribuyo a que a mi papá le paguen la jubilación. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana conmigo? Bueno, mis hijos van a decir, mamá, yo te voy a pagar tu jubilación, pero yo voy a tener un fondo de ahorro que va a colaborar con mis hijos en que me paguen esa jubilación. Porque al día de hoy lo que hace el Estado es decir, bueno, yo por un sueldo de que hoy es hasta 43.800 pesos, cubre el Estado, y por la diferencia las personas tienen que autofinanciarse su jubilación. Esto es lo que hace más sostenible el sistema. Y la segunda parte, que es lo que me parece crucial acá y que es lo que hace esta reforma bien uruguaya y bien distinta a otros países de América Latina, es la complementariedad. Es decir, el BPS y la FAP no compiten, están llamados a trabajar juntos. Y acá es donde a veces viene algún tema ríspido, que es la gente, por ejemplo, mira algún recibo de jubilación de algunos que ya están jubilados, o una proyección jubilatoria que tiene que ver con este tema que tú mencionabas de los cincuentones, y ve de repente que la FAP le paga, no sé, 6.000 pesos y el BPS 14. Entonces dice, la FAP me paga tan poco y el BPS me paga más.
Y sí, porque el BPS administra el 75% de los recursos del sistema y a la FAP viene solo el 25%, por lo cual obviamente la menor parte, a la mayoría de las personas estamos hablando, ¿no? Para sueldos más altos esto será distinto, pero a la mayor parte de la jubilación la va a pagar el BPS y lo que se trata es de que la FAP lo complemente. Por lo cual la cuenta que hay que hacer acá es yo sumo las dos cosas y la comparo con mi sueldo de actividad. Y acá viene la mala noticia, digamos, que es en países envejecidos como es Uruguay, la expectativa que las personas tienen tiene que ver con jubilaciones que no se pueden pagar. O sea, todas las personas siempre esperan a los 60 años cobrar por lo menos el sueldo que están cobrando en ese momento. Por lo menos a través del sistema de AFAP y del BPS, ¿no? Porque sí, si hablamos de otro expectativa. tipo de cajas, por ejemplo, la militar que está en discusión paga un grado más, o sea, paga más que en actividad. Supongo que las de profesionales, hay muchos de los profesionales que se jubilan con lo mismo que están ganando. No, los profesionales es por una escala de fictos, entonces en definitiva siempre se aporta por fictos. Pero bueno, podía ser el sistema de la bancaria antes de la reforma, la bancaria también se reformó recientemente. Lo que en realidad nosotros tenemos que tener claro es que en un país como Uruguay, donde además en el sistema general, que es el del BPS y AFAP, están casi todos los trabajadores uruguayos. Estás haciendo un sincericidio que un político nunca haría. Pero es que, bueno, es mi trabajo, digamos, yo no puedo... porque es correcto. Se puede decir, vos podés decir técnicamente que el sistema que imperó hasta el 96, si no hubiera habido reforma, hubiera colapsado. Ya estaba colapsado en el 96. O sea, a mí no me gusta usar esos términos. ¿Sabes por qué? Porque en realidad yo soy uruguaya, digamos, como todos, ¿no? Y a mí me gusta mucho el sistema mixto. Y entiendo perfectamente lo que es un diseño mixto, a diferencia de lo que sería, por ejemplo, un régimen de ahorro. Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice de repente, en el 96 el sistema era financieramente inviable? Todo el mundo dice, porque ella le gustaría que hubieran solo AFAP. No, en realidad, lo que sí me parece es que nosotros tenemos que tener claro en Uruguay, y creo que hoy el contexto económico también lo hace bastante más manifiesto, que la seguridad social es algo sumamente importante para todos los uruguayos y en especial para las personas cuando están llegando a los 55, pero lo cierto es que hay otras cosas importantes en Uruguay que requieren también recursos, la educación, la salud, por poner algunas. Entonces, lo que se logró en el 96 es un sistema equilibrado en función de otras necesidades. Eso por necesidad lo que hace es que el sistema, por ejemplo, incentiva mucho a las personas a que no se vayan a la mínima edad posible, es decir, que no se vayan a los 60. Si tú miras lo que es una proyección de jubilación de cualquier persona, no importando el sueldo, entre los 60 y los 65 años, las personas van a aumentar en un 40 o 35 o 30% su jubilación. Es decir, si la persona en vez de retirarse a los 60, elige jubilarse a los 65, gana, dependiendo del caso, por lo menos más de 30% y a veces hasta más de un 40%. Entonces, esto es en realidad el camino que ha tomado la seguridad social, yo te diría, no en el Uruguay, en el mundo. Porque lo que se trata de decir, bueno, la edad jubilatoria sigue siendo 60, pero yo te incentivo a través de lo que cobras a que retrases tu retiro. Es un tema tabú el de los 60, porque uno mira, por ejemplo, España, países europeos, el propio Japón, que estaba leyendo hace 2 semanas que están con unas lucecitas naranjas, amarillas. Y ellos tienen edades de retiro más altos que los nuestros. Todos tienen 65, 66, 67. En Uruguay normativamente, por algunos convenios internacionales, no podría ser más alta que 65. Pero sí, parecería, por lo menos si uno mira los estudios técnicos del BPS, que están colgados en su página web, hechos por la asesoría actuarial del propio BPS, es un tema que el Uruguay debería empezar por lo menos a discutir, porque... En los hechos en la actividad privada es como que el que puede seguir laburando, que tiene el trabajo y tiene salud, sigue trabajando. Por esto que te digo, porque en realidad más allá de que la edad legal mínima sea 60, el incentivo en la jubilación es mucho. Entonces, y eso de hecho es algo que tiene que ver con lo que tú también visualizabas de los 50. Es un cambio muy grande entre el sistema que estaba en el año 96 y el que tenemos hoy con el sistema. Que no se vio ni en los que crearon la ley, ni no lo vieron, ¿no? No lo vieron, sí, era un efecto buscado. O sea, la idea era... No, pero que no vieron de que alguien se iba a jubilar con 48, que este fue el caso que detonó esto, fue alguien que se pensó que se jubilaba con el tope de 48 y se terminaba jubilando con 32. Bueno, lo que pasa es que ahí, mira, antes de explicarte ese concepto que me parece bien positivo, también me gusta hacerte una introducción importante. En este tema en particular, como la jubilación es algo muy sensible para la gente, y a mí me pasó con mi papá en realidad, él iba a cobrar
muy poco porque siempre tuve un unipersonal porque tenía un taller. Pero él en realidad era como que le tocaba la jubilación y era peor que tocarme a mí o a mi hermana, sí, ¿no? sí, O sea, sí. era una cosa. Y a los uruguayos en general les pasa eso. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a estar este tema de los cincuentones más en los medios y todo el mundo que tiene más o menos entre 51 y 59 empezó a sentirse afectado. Y no todos, la mayoría de ellos, de hecho, su situación no cambiaría aunque se diera esta reforma legal que se está solicitando. Pero todos ellos sí hicieron de ese planteo algo suyo porque en realidad la sensación que tienen es que están cobrando poco. De hecho, te voy a poner un ejemplo claro para que lo veas. Nosotros vamos mucho al interior, la otra vez en Rivera llega una señora a una reunión que nosotros hacemos con sus cálculos jubilatorios que le da el propio BPS en el marco de la ley que se aprobó en el 2013, que preveía o poder desafiliarse o poder revocar opciones voluntarias por la FAP. Y acá lo que me gusta aclarar es, nosotros tenemos en el sistema más de 1.320.000 afiliados. 200.000 están entre 51 y 59, es decir, son un 15% del total. O sea, la mayoría son más jóvenes. Pero de estos 200.000, según nuestros cálculos y los del propio BPS, que también los hizo, solo alrededor de 30.000 serían beneficiarios de esta reforma legal que se está solicitando, que es pasar a un régimen que tampoco estaba vigente en el 96 y se creó en el 96 para personas que eran mayores de 40. Es decir, de los 200.000, 30.000, no son la mayoría está, digamos, en salarios. Y no lo sabe, o no lo sabemos, yo estoy en esa franja. Bueno, entonces acá es donde te venía a decir, ¿por qué son 30.000? Porque la única diferencia entre el régimen mixto que hoy aplica BPS y el régimen anterior, que es el régimen al que los cincuentones están pidiendo pasar, es el tope de jubilación, que hoy son 53.400 para el régimen anterior y alrededor de 25.000 para los 60 años para el régimen mixto. Es la única diferencia, ¿por qué? Bueno, porque en el año 96 la seguridad social estaba financieramente complicada. Entonces, cuando se ajustó, todos los parámetros son menos benévolos que los anteriores. Seguro. Por decirte algo, las mujeres se jubilaban a los 55 años con el 65% del sueldo y hoy, tanto en el régimen mixto como en el de transición, se jubilan a los 60 con el 45% del sueldo. Los parámetros son iguales, lo único distinto es el tope. Entonces, ¿por qué son 30.000? Porque afecta a aquellos de mayores salarios. Y creo que hoy, tu invitada lo decía antes, el 70% no paga IRPF, de estos 200.000 entre 51 y 59, más del 60% hoy gana menos de 43.000 pesos. De hecho, las personas, para que esta reforma legal que se solicita las beneficiara, tendrían que en promedio haber ganado durante los 20 años mejores de su vida laboral más de 70.000 pesos nominales. Nos quedamos sin tiempo por hoy, porque me gusta... Y eso que hablé rápido. No, y además te apasiona el tema y a mí también me encanta la pasión. Pasión y conocimiento es una explosión que me gusta. Te agradecemos mucho por hoy, son 20 años del sistema de AFAPS y eventualmente nos vamos a reencontrar en lo que falta del año para hablar de estos y otros temas. Muchísimas gracias. No, al contrario, me quedo a comer la torta de zapallo. Sí, por supuesto. La economista Jimena Pardo es vicepresidenta de República FAP y Mario no escuchó, porque obviamente quedó hablando con Cecilia y eso está bien, que los elogios que te hizo Mario de hacer la comida en vivo y este trampolín, mejor dicho,